Sentémonos entonces, hermanos. Continuando en esta porción, seguimos en este capítulo 13 de Romanos, estudiando y descubriendo esas actitudes que debemos tener como hijos de Dios y que nos ordena la palabra. Debemos entender, más que conocer, entender. Muchos conocen pero no entienden, y después de conocer y entender, obedecer. Algunos conocen y entienden pero no obedecen. Como dice la Escritura, no seas terco como el mulo. Entonces, que haya esa trilogía en nosotros: conocimiento, entendimiento y obediencia, para que Él sea glorificado. Y acerca de las actitudes que está hablando toda esta porción del capítulo 13, actitudes con las autoridades, ¿sí? Actitudes con el prójimo, como lo hemos venido estudiando. Y aquí continúa el apóstol Pablo mostrándonos nuestras actitudes como creyentes justificados, como creyentes verdaderos, como hijos de Dios verdaderos, para con todos en esta porción. Porque aquí Pablo vuelve y hace un brinco, algo abrupto, podrán decir muchos, y así lo dicen algunos comentaristas, y vuelve y retoma el tema del amor, que venía del capítulo anterior. Aquí aparece bien claro, en donde resume toda la ley, una enseñanza que Pablo, en la sabiduría que recibió el Espíritu, nos dice: el cumplimiento de toda la ley es el amor. ¡Qué afirmación tan poderosa! Solo un hombre lleno del Espíritu Santo puede anunciar esta verdad, hermanos amados. Entonces, vuelvo y digo, aquí podemos decir que Pablo nos está hablando de la actitud del creyente justificado para con todos, en otras palabras. Y para que al final de esta predicación, y cuando terminemos este capítulo 13, nos autoevaluemos cada uno. Uy, qué bien le cayó ese sermón al hermano Juanito. No, ese sermón era para usted. Me hago entender lo que acabo de decir. Ese sermón era para usted. Más bien devuélvaselo así: uy, fui exhortado en esto, fui aclarado en esto. El buen entendedor. Amén. Recordemos del versículo 7 para retomar. Recordándolo del versículo 7, hermanos, leámoslo ahí un momentico rápidamente. Pablo decía en el versículo 7: pagad a todos lo que debéis. Ahora un paréntesis. Aquí Pablo no está hablando, como algunos creen, que es un pecado, una maldición, un delito, etcétera, tener deudas. No, eso no es un delito ni es una maldición. La irresponsabilidad, sí, no es de Dios. El incumplimiento no es de Dios. La deshonestidad no es de un cristiano. Entonces, el problema no son las deudas. El problema es la sabiduría para adquirir la deuda. ¿Y en qué se fundamenta la sabiduría? Previo a ello, ¿con qué voy a responder por esa deuda? Hacerlo sin esa responsabilidad previa, ahí sí hay un problema. ¿Captaron lo que acabo de decir? Entonces, las deudas en sí no es un problema, porque Pablo dice: no deban. O sea, que usted puede tener una deuda, pero pague. No pagarla, ese es el problema. ¿Sí captaron? Algunos creen eso. No, realmente hoy en día casi podemos decir que más del 90% de las personas en Colombia, por ejemplo, para adquirir un inmueble, una casa, necesitan a través de un crédito. Tiene que tener una solvencia súper impresionante para no recurrir a un crédito para adquirir una casita, por ejemplo. Y si lo hace con sabiduría, en forma responsable, y al final paga su casita, usted no pecó. Yo tuve una deuda, y ahí Pablo dice que es... No, hermano, eso dice una doctrina descentralizada, sí dice eso. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Ojo con eso. Retomando entonces, Pablo dice ahí: pagad a todos lo que debéis.
Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ya habíamos expuesto en el domingo anterior, el creyente no solamente debe pagar, dice Pablo en otras palabras, y lo explicamos ya, no debe pagar solo los tributos, sino debe pagar todo cuanto debe a todo hombre. A todo hombre. La palabra pagar significa en el griego teleo, llenar, completar, etc. El creyente, nos enseña la Escritura, y lo repito, debe cumplir con sus obligaciones. Ese es el mandamiento. No importa cuáles sean, cumpla con sus obligaciones. Muy sencillamente, el creyente, por lo tanto, en este sentido, en esta área, en este aspecto, el creyente debe vivir en forma irreprensible. Yo lo he dicho muchas veces. Si aquí, por ejemplo, una conducta inmoral no solamente se refiere a lo sexual. Si como iglesia nos llega aquí certeza de un hermano que anda haciendo malos tratos, que lo andan persiguiendo ¿cómo es que se dice? Los chepitos, tiene cuenta de cobro de los bancos, tiene los abogados encima, además de eso la fiscalía también ya puso cartel. Si hay un quisque hermano de una iglesia, no se lo está en esa condición, debe ser reconvenido. Porque esa no es la conducta para la gloria de Cristo de un verdadero creyente. ¿Captaron? Eso no es que viene esta familia lo ande persiguiendo por alimentos y podemos seguir con el listado. Y no solamente un varón, una hermana también. Eso es a cualquier creyente en general. Ni machismo ni feminismo. Un hijo de Dios, sea hombre o sea mujer. Sí. Entonces el creyente debe pagar, cumplir con todas sus obligaciones, en otras palabras, ¿cierto? En forma responsable. Si usted, sin tener, como decían los abuelos, de dónde se mete en una obligación, allí está sobrando y haciendo mal. Allí hay un problema que sí que ponerle cuidado. Y por eso es que hoy en día pasa lo que pasa. Y sobre explicar lo que vemos en las noticias, y todos sabemos a qué nos referimos. Precisamente. Algunos argumentan incluso que Pablo está ordenando solamente obedecer solamente al gobierno, solo cuando el gobierno esté cumpliendo con las funciones dadas por Dios. Algunos sostienen eso, pero eso no tiene un fundamento real bíblico. Algunos creen eso y abrazan esas posiciones, pero conforme a la Escritura eso se queda sin argumento, porque eso no es así. Cuando Pablo empieza Romanos 13:1 dice sométase a toda autoridad. Pablo no dice sométase únicamente a esto y a esto, bajo esto y esto, no. Toda autoridad. Entonces ojo con ese tipo de posiciones. Pablo no hace ese tipo de afirmaciones, que la obediencia del cristiano dependa del comportamiento del gobierno. En ningún momento lo dice. Ya eso fue expuesto, recuerden. El Señor es el que va a juzgar a los mandatarios, así como nos va a juzgar a nosotros. A Él dará cuenta todo hombre en su función y condición que tuvo. Todos comparecerán ante el tribunal de Cristo y darán cuenta al Señor por sus obras, sus actos y sus conductas. Todos, sin excepción alguna. Eso lo tenemos claro. La demanda que Pablo presenta de que los cristianos se sometan al gobierno en todo este contexto del 7 hacia atrás significa simplemente que reconozcan el justo lugar que ocupan esos dignatarios dentro de la jerarquía establecida por Dios. Ya eso lo hemos expuesto, estoy condensando para continuar aquí. Una jerarquía cuya cima es Dios. Dios está por encima de todo tipo y forma de autoridad. Él es la autoridad suprema de todo el universo. Hay una frase muy célebre en nuestro mundo actual. Cuando digo mundo, en toda la tierra. Hay una nación, no voy a decir el nombre por ética, pero hay una nación en este momento en el planeta Tierra que es llamada la potencia mundial.
Y cuando se dirigen al presidente de esa nación, se dirigen en ese sentido. El cargo más importante y la potencia más importante y el máximo, no recuerdo el nombre de la tierra, dicen, ¿no? Pues, podrán decirlo, pero ese no está por encima de nuestro Señor. Esa persona le dará cuenta a Cristo. Podrán decir los hombres que ese es el más poderoso, el hombre más poderoso de la tierra. Ese es un seudónimo con que lo llaman así a ese presidente de ese estado. Y ese hombre más poderoso de la tierra le dará cuenta a Cristo, y Cristo lo va a juzgar. Que no se nos olvide de eso. La demanda de Pablo es esa: que los cristianos se sometan al gobierno, que respeten, simplemente que reconozcan el justo lugar que ocupan todos estos dignatarios. Muy bien, pasemos, eso es lo que dice del 7 hacia atrás, vuelvo a decir. Ahora comencemos aquí al 8. ¿Cuál ha de ser la actitud del creyente justificado para con todos a partir del versículo 8, como lo muestra Pablo? ¿Qué nos enseña el apóstol? ¿Qué nos enseña aquí la Escritura? A partir de este versículo 8, bien, los mandamientos de Dios a los creyentes, la ley moral de Dios a los creyentes son claros y enérgicos. Algunos los han olvidado. Algunos, incluso cristianos, ya ni los recuerdan, ya ni los saben, porque como estamos bajo la gracia, vivir bajo la ley es maldición. Eso es asunto del pasado. Qué equivocación tan grande. Nunca se nos ocurre a nosotros decir eso, porque ya hemos sido corregidos. Hoy los mandamientos están vigentes, no han pasado de moda, y un verdadero cristiano los conoce, y no solo los conoce, los ama. Los mandamientos de Dios, repito, a los creyentes son claros y enérgicos, especialmente cuando tratan con su prójimo. Esto es con los ciudadanos del mundo. Las leyes de Dios, podemos decir, son pocas. Están en 2 tablas. No fueron escritas en disco duro. Bueno, sí, las piedras son duras. Algún pastor por ahí escuché, él también escribió: Dios conoció eso y nos lo dio también en un disco duro, las piedras, las 2 rocas. Qué interesante eso, ¿no? Vale ahí la notita. Pero son pocas, pero son notables. Y además, esos mandamientos, pocos, notables, pero además de ellos, son los únicos mandamientos universales, que sin importar cuál estado y qué clase de gobierno y qué clase de sociedad sea, los conocen y son para ellos, sin ninguna excepción. Que tal país no importa, mi hijo, eso es universal. Universal. Podemos decir de entrada a estos versículos entonces del 8 al 10 lo siguiente: Pablo, en otras palabras, nos está hablando que toda la ley tiene su cumplimiento en una frase que es el amor. La ley básica es el amor, y abarca toda la ley Pablo. Por lo tanto, si esto es verdad, hermanos, como lo dije hace un momentico, si nosotros somos verdaderos creyentes, debemos conocer esa ley moral. La debemos tener grabada aquí en el corazón. ¿Y por qué, hermano? Porque si usted es un verdadero creyente, justificado, regenerado por el Espíritu Santo para la gloria de Cristo, entonces usted, en el conocimiento y el amor que usted le debe tener a esa ley moral de Dios, fundamento para tu vida, por ese amor, entonces entendemos que, por ejemplo, el amor prohíbe el adulterio. ¿Usted por qué no debe adulterar? Por amor. ¿Por amor a quién? A Dios y a su esposa o a su esposo. Por amor. ¿Sí lo capta? El amor prohíbe el homicidio. ¿Usted por qué no es un homicida físico? Por amor. Por amor al prójimo y el amor a Dios. ¿Lo está captando? El amor prohíbe robar.
El amor prohíbe el falso testimonio. Con eso acusaron a Cristo. Y el que hace eso se vuelve un acusador de Cristo. ¡Wow! El amor prohíbe codiciar. Podríamos seguir. El amor es la suma de todos los mandamientos. Por eso la frase de Pablo. Ya ve por qué Pablo lo dijo. El cumplimiento de toda esa ley es el amor. Usted suma los 10 mandamientos, así como nos enseñaron a sumar 1 más 2, 3, más 4, 7, etc. Al sumar esos mandamientos, el resultado de esa suma es el amor. ¿Captó lo que le acabo de compartir? Ese es el resultado de esa suma, el amor. El amor no hace mal al prójimo. Y podríamos seguir. Pero por este mismo amor, estamos viendo aquí que comienza Pablo a describirnos a partir del versículo 8, debemos también ser legales en todos nuestros actos, que es lo que viene insistiendo Pablo. Insiste, como decimos nosotros hoy. Pablo se ha vuelto cansón en esos versículos. Pareciera que no hace sino repetir lo mismo en cada versículo. Un pastor maestro, uno de mis maestros, le escuché una vez: cuando usted esté leyendo una porción bíblica y vea palabras o mandamientos, etcétera, que se repitan mucho, repetición es señal de intención. Ojo, póngale cuidado a eso. Tremendo. Debemos ser legales en todos nuestros actos, procederes y obligaciones, como lo dije hace un momento. Un verdadero cristiano no anda con actos ilegales, con procederes ilegales a escondidas. Eso no es de un cristiano. No anda con, ¿cómo es que se dice? Con trucos, con triquiñuelas, términos colombianos, con fraudes. Sigamos con el listado. Nada de esas cosas, hermano. Eso no es de Dios. Dios no es, Cristo nunca hizo esas cosas y debemos imitarlo a Él. Él lo dijo: imítenme a mí. Cantamos Él. Todo lo que tú vayas a hacer o a decir tiene que ser legal, conforme a la Escritura. Y el que obra bien, espere que le vaya bien, porque Dios lo va a recompensar. Hermanos, un cristiano verdadero entonces no se presta para todo ese tipo de actos ilegales para sus logros. No lo olviden. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Quien hace ese tipo de cosas e insiste en hacer esas cosas, no se arrepiente, y no se arrepiente, deja en duda esa nueva naturaleza que dice tener. Cuando leemos el versículo 8, Pablo lo dice, y en la versión Biblia de las Américas dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Así lo dice la Biblia de las Américas. No le debáis nada a nadie, a persona alguna. Creo que en eso coinciden todas las versiones en esa frase inicial. Si bien, hermanos, desde el punto de vista gramatical, de la gramática, esta traducción es posible ser trasladada del griego a nuestro idioma, estaría fuera de foco con el contexto, ya que Pablo acaba de decir a aquellos a quienes se dirige que deben pagar a todos todo lo que deben. O sea, a todos pagar las deudas que tengáis. Por consiguiente, no es el modo indicativo, sino el imperativo, el propuesto aquí en el versículo 8, a lo que Pablo se está refiriendo, y ya expliqué al comienzo, que no es que Pablo esté diciendo que es un pecado o maldición las deudas. No es eso.
Hay unas corrientes teológicas contemporáneas que sí tienen esa posición. Respetamos, pero nosotros no lo vemos así en la Escritura. Ahora bien, es verdad que los cristianos deben evitar los gastos inútiles, claro que sí. Como dice un amigo por ahí, ¿aló? Es verdad que como cristianos debemos ser sabios. Salomón pidió sabiduría para poder orientar a ese pueblo. Asimismo, que debemos evitar gastos inútiles, claro que sí. Entre más ganamos, más nos inventamos gastos. El que se gana 100 pesos vive con 100 pesos y eso le alcanzará. Y el que se gana 200 vive con 200 y eso le alcanzará. Y el que se gana 1000 vive con 1000 y eso le alcanzará. El problema es que el que se gana 1000 se quiere ganar 2000. Vivía con 1000, ahora se gana 2000 y no le alcanza los 2000. ¿Captaron? Eso es falta de algo que está pasando en esa persona. Dame, Señor, lo necesario para vivir cada día y estaré agradecido y contento, dice el libro de Proverbios. Es verdad, no te olvides esta frase hoy, quiero que salgas con ella, porque nos va a servir mucho, porque hemos pecado en esto y hemos tenido problemas muchas veces. Es verdad, los cristianos deben evitar los gastos inútiles y tener cuidado de no contraer lo que no pueden pagar o cubrir. Eso es falta de una sabiduría y que causa lágrimas muchas veces. En otras palabras, eso es irresponsabilidad. Tengamos cuidado con eso, hermanos. También es cierto que deben alejarse de toda especulación aventurera y de los compromisos precipitados y de todo lo que pueda exponerlos a este tipo de peligros. Una frase muy célebre hoy: con una tarjetita cuadrada plástica, si la tienes, lo tienes todo. Voy por ella, porque lo quiero tener todo. Y así sucede. Y después pierdes todo. Tremendo. E incluso algunos terminan en suicidios, porque no tuvieron con qué al final y prefieren acabar con su vida. Así abundan esos casos. Ustedes lo saben. Alejarnos entonces de todo ese tipo de tentaciones y especulaciones es sabio. Hoy en día eso abunda. Las llamadas que nos hacen para ofrecernos esas cosas son así, tentaciones para nuestra carne, ¿cierto que sí? Sabiduría, hermanos, para eso. No debáis a nadie nada. Esta traducción crearía la impresión, dice Hendrickson, esto lo saqué de una nota de Hendrickson, de que Pablo considera que todo préstamo es erróneo. Hendrickson lo comentó también. Posición claramente contraria a la Escritura según Éxodo 22, Salmo 37, Mateo 5 y Lucas 6, que les acabo de compartir. Muy bien. ¿Y qué dice? Porque Éxodo 22, por ejemplo, hermanos, miren, Éxodo 22, 25 dice la Escritura: si prestas dinero a mi pueblo o a los pobres entre vosotros, no serás usurero. La usura también es un pecado. No serás usurero con el que tú le has prestado. ¿Y sabe qué dicen todas las versiones? No le cobrarás interés. Lea liberar. Eso es un mandamiento. Yo no sé si lo había visto. Es un mandamiento, no es una... Si quiere algo, no, mire, está dando en forma imperativa. Se lo repito, eso es 22-25. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás intereses. El Salmo 32-25 dice: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición.
interesante la palabra en este tema, ¿no? En este asunto, que forma parte de nuestra vida, hermanos, aquí en la tierra, que conocer. Pablo, al decir esto, en otras palabras, responde a la objeción de quienes han adquirido algún bien por medio de una deuda o otra forma de crédito o obligación. Primero, a que lo cubran. Y si tú eres una persona que puede ayudar, como lo acabamos de leer, cuídate de la avaricia, de la usura. Un cristiano no debe tener casas de empeño, porque allá hay usura. Si hay un hermano que está en una posición solvente, como muchos de los siervos de Dios en la Biblia, Salomón, David, Abraham fueron millonarios, ayude al hermano, pero sin usura. Si puede prestar, preste, pero no sea usurero, porque eso es un pecado. ¿Captamos la idea? Y el Señor Jesús habló de esto. ¿Cómo así, pastor? Sí, él está en el Evangelio, pero lo voy a leer. Jesús dijo, Mateo 5:42, al que te pide, dale, y al que desea pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Obvio, si estoy en capacidad, usted no se vaya a endeudar para prestarle a otro. Sabiduría, hermanos, sabiduría. Si me sobra y un hermano está en necesidad y le puedo prestar, ¿cómo no ayudar al hermano? ¿Captamos? Sabiduría. ¿Y usted por qué se endeudó? No, para ayudarle. No, eso no es sabiduría. Ojo con eso. Pero Cristo lo dijo, mire. Porque es que algunos se arriman a uno a pedirle consejería. Porque venimos de una escuela que ha tergiversado mucho la palabra, lo digo con respeto. Y a mí me han preguntado en algunas ocasiones, algunas personas, literalmente, pastor, ¿prestar verdad que es un pecado? Porque es que uno no le debe deber a nadie nada. Así me han dicho la pregunta. Creo que hoy ya fue explicada esa pregunta. Por si usted tenía esa duda, hoy le debió haber quedado claro. Y así le preguntan a uno eso en consejería, ese asunto. Lo que Pablo está enseñando y ordenando es, en otras palabras, en el contexto bíblico, que no os quede ninguna deuda por pagar. Miremos el 8. No debáis a nadie nada, pero hay una deuda que es así, nunca vamos a poder pagar. Y Pablo lo dice aquí. ¿Cuál deuda? Pablo dice en otras palabras, para que lo capten, que no os quede ninguna deuda sin pagar. Usted, hermano, pague todo lo que deba, lo que sea. ¿Listo? Excepto la continua deuda que nunca terminaremos de pagar, de amarnos los unos a los otros. Esa nunca se paga. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo así? Porque yo tengo que amarte a ti todos los días. Ayer te amé, hoy también te amo y sigo pagando mi deuda de amor contigo, porque Él me ama a mí. Y Él pagó esa deuda mía por amor. Me amó desde antes y me ama hoy y me amará por siempre. ¿Quién me apartará del amor? ¿Captaron, hermanos? Esa deuda nunca se va. ¿Algún hombre tiene con qué pagarle la deuda de amor a Cristo que pagó por él? ¿Algún hombre tiene con qué pagar esa deuda? ¿Captaron la idea? Esa deuda del amor nunca la podremos pagar. Esta frase hoy sale con nosotros en nuestro corazón. Y eso es lo que Pablo dice, excepto la continua deuda de amarnos los unos a los otros. Pablo lo está diciendo, versículo 8, léelo, ahí está. Y esa es la traducción que da inclusive la Nueva Versión Internacional de la Escritura, si la tiene, léanlo. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Increíble, ¿no? Yo,
aprendí esto también. Usted me amó ayer, sígame amando hoy. No sé si mañana estaremos vivos. Si usted está vivo y yo también, nos tenemos que seguir amando mañana. Todos los días estémonos pagando el amor el uno al otro. ¿Captaron? Hay tres pensamientos que están claramente implícitos aquí en este versículo. Se los voy a compartir. Primero, en primer lugar, encontramos una condena del hábito de algunos que siempre están listos a pedir prestado, pero que son muy remisos a devolver, a pagar. Y en cuanto a esto, es claro lo que nos dice la Escritura. Eso está implícito ahí. El Salmo 37:21, por ejemplo, dice: el impío toma prestado y no paga. Si usted es un cristiano, pidió prestado y no pagó, su comportamiento es de impío. Salmo 37:21, ahí lo dice. Sin argumentos te quedarás. ¡Wow! Y lo máximo, recuerden el versículo en cuanto a nuestro rol como iglesia y miembros de la iglesia y ciudadanos del reino. Lo que dice Malaquías. ¿Qué obligación de esto tienen los hijos de Dios con él? ¿Saben de qué versículo estoy hablando, verdad? Que nos da, hay veces nos da como escozor que nos lean ese versículo porque choca con nuestra carne, con nuestra avaricia, con nuestras excusas. ¿Saben de qué versículo estoy hablando, Malaquías? ¿Y de qué tema estoy hablando, verdad? Pero ¿en qué hemos robado al Señor? ¿Y qué dice el profeta? ¿Sí se lo saben? ¿Quién lo dice? Exactamente. Pastor, no me hable porque eso es ley, eso es maldición. Hermano, eso está vigente. ¿Ese mandamiento en Malaquías pasó de moda? No, mi hermano. Si usted tiene algo y usted es un verdadero creyente, usted debe decir: ¿quién le dio eso que usted tiene? Y cómo no ser agradecido con aquel que le ha dado lo que usted no se merece. ¿O usted se merecía eso que tiene? Si alguien me dice que sí, que nos diga bíblicamente por qué se lo merecía. ¿Cómo no ser agradecido? Eso es de un cristiano regenerado. Ese es el primero. Segundo, en segundo lugar encontramos una alabanza del amor, compuesta por un autor que poco tiempo antes había escrito en 1 Corintios 13. Todos conocen ese capítulo, la descripción del amor. Todos cristianos se saben ese capítulo. Les encanta. Esa es la cumbre del amor. El amor es sufrido, no se envanece, etc. ¡Ay, tan rico, tan delicioso ese capítulo! Y una vez le escuché a uno de mis maestros, el pastor Sugel Michelén, diciendo respecto a 1 Corintios 13 así: a la mayoría de los cristianos le dicen tan hermoso ese capítulo de 1 Corintios 13, y él dice: yo no sé qué le ven de hermoso a ese capítulo. Porque si usted se pone a examinar con lupa ese capítulo para usted cumplirlo, sí que está lejos, hermano. Tu amor nunca se ha envanecido. Y siga con el ejemplo. Él dice que entre todas las deudas que una persona pueda haber contraído, Pablo allí implícitamente, hay una que nunca puede ni podrá ser pagada totalmente, a saber, como lo dijimos, la deuda del amor. Eso es lo que está implícito ahí. Además de esto, en el presente caso, Pablo no está pensando en primer lugar en la deuda que tenemos con Dios, sino tal cual lo indica
radica en el contexto, es en la deuda que tenemos con el prójimo, porque la deuda que tenemos con Dios nosotros no la podemos pagar nunca. Entonces, una forma de nosotros empezar a demostrar esa actitud verdadera de agradecimiento, de ser regenerados, de ser verdaderos creyentes justificados, nos lo exige la palabra por todas partes. ¿Cuál? Ama al prójimo. Como dice la parábola, ve y haz tú lo mismo, lo que hizo el samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Cristo te amó sin tú merecerlo. Ama a tu prójimo, porque tú no merecías el amor de Dios y lo estás recibiendo. Pero yo, ¿por qué tengo que amar a Juanito si siempre me hace la misma? Ámalo. Y si siempre me hace la misma, pastor, perdónalo. Y si mañana me la vuelve a hacer, perdónalo. Y la otra semana lo mismo, vuelve y lo perdona. ¿Y hasta cuándo esto? Hasta que el Señor te llame a su presencia. O se lleve a tu hermano también. ¿Captamos? ¿Y por qué nos cansamos entonces? ¿Sabe por qué? Porque somos muy carnales todavía. Hay otra explicación. Eso demuestra nuestra carne. Entonces Pablo se está refiriendo a la deuda que tenemos con el prójimo, no con Dios, porque esa no la podemos pagar. Esa la pagó Cristo por nosotros. ¿Lo entendió? La deuda que teníamos con el Padre, el único que la pagó perfectamente y eternamente se llama Jesucristo. ¿Qué nos exigen ahora las Escrituras? Ame entonces usted al prójimo. Así lo demuestra. El verdadero amor al prójimo y el de los unos por los otros, como lo ordena Cristo, es un mandamiento. Ustedes lo han leído en el Evangelio de Juan. Ustedes son mis discípulos, sí se aman los unos a los otros. No existe otra forma. No existe, no insista. Yo no soy una monedita de oro, yo no soy el mejor pastor. Yo no ando aquí, hermanos, a diferencia de ustedes, 1 centímetro por encima del piso. Guárdeme, Señor. Y estoy lleno de resabios. Ustedes me deben amar, así como yo les amo. Lo he hablado con muchos de ustedes. Y entre nosotros. Cristo lo ordenó. Es la única forma visible. Esa es una forma visible, terrenal, de que tú evidencias externamente la obra del Espíritu en ti. ¿Cuál? Manifiesta amor por tus hermanos y por el prójimo. No hay otra. Juan lo escribió en su primera carta y lo leímos en la adoración, el hermano yo lo leyó. Juan dice al final de ese versículo, porque el que no ama, ¿aló? No ha conocido a Dios. Tú dices ser cristiano, tú dices ser miembro de la iglesia, tú dices ser maestro de escuela dominical, de escuela infantil, de damas, de adultos, de niños, de varones, etc. Y no amas a tu prójimo, ¿cómo osas llamarte cristiano? Así me decía mi mamá. Y cuando me decía así, yo esperaba a mi papá con temor. Fijo, no fallaba por la noche cuando llegaba el viejo a la casa. El que no ama, y mi abuelo decía, cabras dan leche. No me acuerdo de las frases de mi abuelo. Es la única manera visible de demostrar tu verdadera nueva naturaleza como hijo de Dios. Dios es amor. Sus hijos deben ser como su padre. Pero amor sincero, no hipócrita, ni por obligación. Es que si yo no amo me echan de la iglesia. No ames de esa manera. No lo hagas de esa manera. Dile al Señor que te llene de misericordia y gracia para que puedas amar, así como Él te ama por su misericordia y su gracia. Porque tú no mereces el amor de Dios, ni nadie lo merece, y aún así te amo. Tercero,
En tercer lugar, nos habla aquí de un amor precisamente de unos por otros. Por esta expresión en el caso presente no significa únicamente por todos los hermanos creyentes. No, está hablando de todos. No cabe duda que aquí todos están incluidos. Para nosotros de pronto, ojo con la palabra que resalto, de pronto, puede llegar a ser fácil amarnos entre nosotros. Y resalto la palabra de pronto. Dios quiera que así sea. Pero amar al borracho que está en la esquina, amar al que violó a mi hija, un tema colombiano, amar a los que mataron a tus seres queridos. Puedo seguir con el listado. Pues a esos los tenés que amar, porque Él, estando en la cruz, a sus verdugos nos dio ejemplo. Y si a ti te presentan al verdugo de tu ser querido, debes abrazarlo, besarlo y amar, y decirle que lo perdones. Esa es la utopía del Evangelio. ¿Captamos? Porque si aún tu esposa, o tu esposo, o tus hijos, o tus hijas, o tus hermanos, o tu pastor, etc., fueran enemigos tuyos, tienes que amarlos. ¿Lo captamos? Una vez lo escuché al hermano Alvin Góngora en una conferencia en Bogotá, hace mucho más de 15 años, cuando estuve con mi esposa allá en un seminario, cuando nos enseñaron sobre la utopía del Evangelio. Esa es una de las utopías del Evangelio, porque para el mundo eso es una utopía. ¿Cómo amar al verdugo? Hay que amarlo. Lo ordenó Cristo. Continuemos. Esos son los tres aspectos implícitos allí. Versículo del 9 al 10. No adulterarás, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Está escribiendo la ley moral, el decálogo. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia, dice Pablo, se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él va allí. La ley, hermanos, la ley moral de Dios, la ley de Dios converge en la verdadera y sincera práctica de la ley del Espíritu en nosotros. ¿Cuál? El amor. Ahí converge. Conocer el verdadero diseño y el propósito de la ley es algo que solo lo revela el Espíritu Santo a los verdaderos creyentes. Estos temas que estamos exponiendo solo los revela y da entendimiento al Espíritu del Señor. Siempre. Porque siempre ha habido y habrá especulaciones respecto a este asunto. San Pablo menciona aquí solo la segunda tabla de la ley. La ley está dividida en dos tablas y fue dada en dos tablas. La primera ley, a Dios. El primero de los mandamientos, si usted ve los que están en la primera tabla, y la segunda tabla, al prójimo. Tremendo. Para los que de pronto no conocían esto. Hermanos, es verdad. Escuchen con sabiduría lo siguiente: la santa ley de Dios, es cierto, bíblicamente, que no salva a nadie. La ley no nos fue dada para salvación. Eso es lo que enseñan algunas corrientes, pero eso no es bíblico. Lean Romanos 8:3, porque la ley, por el cumplimiento de la ley, ninguno será justificado. Dice Pablo, lo enseña claramente. No obstante, una vez que una persona ha sido justificada por la verdadera fe, obra del Espíritu Santo, entonces por gratitud
y motivada y capacitada por el Espíritu Santo de Dios, esa persona desea hacer lo que Dios quiere que haga, como señal de una verdadera regeneración. Lo hablábamos hoy al comienzo en la escuela bíblica, que la hermana Gladys hizo una pregunta, guarda relación con esto. El hecho mismo de que Pablo mencione estos mandamientos en la secuencia, el 7, el 8, el 10, esos están en Éxodo 20, si alguno no lo sabía, ahí puede leer la ley de Dios, Éxodo capítulo 20, sin mencionar siquiera el quinto y el noveno, sino abarcándolos con la expresión totalizadora y cualquier otro mandamiento. Pablo allí se sale de ese contexto y se extiende, y por eso dice, y cualquier otro que nosotros miremos o podamos mostrar o queramos ver, o que haya, demuestra que su intención principal no es la de entrar en el contenido de cada prohibición. Más bien, lo que Pablo desea es enfatizar en esa gran verdad, a saber que todos esos mandamientos que tienen que ver con la actitud nuestra como creyentes para con nuestros congéneres, son todos reunidos bajo un solo rubro, en la gran regla globalizadora, que es un término de moda: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ni Cristo, ni Pablo, ni los apóstoles, y en toda la Biblia se da la más pequeña duda de que el hombre no se ame a sí mismo. Por el contrario, el problema de nosotros es que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Estamos pasados de autoestima. El problema del mundo no es la falta de autoestima, es el exceso de autoestima, el yoísmo. Cree en ti y llegará lejos, una de las palabras célebres de la nueva era que está haciendo tanto daño hoy en día. Primera de Juan 4:7, el apóstol escribió: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y que no se nos olvide el versículo 8 de Juan: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El significado es, por lo tanto, amarás, y por ello no cometerás adulterio, sino que preservarás el carácter sagrado del vínculo matrimonial. Hermanos esposos, futuros esposos, les recuerdo esto en el contexto de este tema, de esta porción. Amarás, tú que eres casado o casada, no importa si él es o ella es o no es creyente, o estás en proyecto de matrimonio, aprende desde ya esto: amarás, y por ello no cometerás adulterio, sino que preservarás el carácter sagrado del vínculo matrimonial. Amarás, y por ello no matarás, sino ayudarás a tu prójimo a mantenerse vivo y en bien. Amarás, y por ello no hurtarás nada que pertenezca a tu prójimo, sino más bien protegerás sus bienes. Amarás, y como resultado no codiciarás lo que le pertenece a tu prójimo, sino que te alegrarás con él en sus logros. Y podemos seguir con este listado. Qué bueno es leer la ley de esta manera, ¿no creen? Como que le mueve el piso a uno en otra dimensión, no en otra dirección. O algo le pasa a uno por dentro si la lee así, porque lo cuestiona. Y lo primero que yo me pregunto: uy, ¿cuánto he fallado yo en esto? ¿Quién de nosotros puede cumplir esta ley perfectamente? Levántese del puesto y díganos cómo. Uno lo hizo y está sentado a la diestra del Padre. Pero si Cristo nunca se casó, Él tiene esposa y la ama y la compró con su sangre. ¿Quién es su esposa?
y le es bien, y la cuida, y la sustenta, y ninguna se le pierde, y sabe que está imperfecta, pero un día la va a vestir de lino fino y se la va a presentar al Padre. Y nunca dejará de amarla. Y Él la ama siendo imperfecta. ¿Por qué le buscas perfección a ese hombre y mujer? No la tiene. No, varón, ¿por qué le buscas perfección a esa mujer? No la tiene. ¿Y entonces qué hago? ¡Ámense! Lo ordena la Escritura. ¿Me entendieron? Ese hombre no merece mi amor. Usted viera cómo me trata, pastor, y cómo trata la iglesia a su esposo. ¿Será que es perfecta? Pastor, esa mujer no merece mi amor. Usted viera cómo me trata. Y es que tú sí lo mereces. Tú ya eres perfecto, eres mejor que esa mujer para exigirle a ella perfección, porque no la amas entonces. ¿Puedo seguir? ¿Sigo o lo captaron? Amarás, ¿por qué? Porque es un mandamiento. ¿Qué debes hacer? Yo soy un cristiano, ¿qué debes hacer? Ame. Dedíquese a amar. La expresión amarás a tu prójimo como a ti mismo merece muchas más explicaciones, pero el tiempo no nos lo da. Y finalmente dice Pablo al final, de modo similar, el amor no daña al prójimo. Léalo, ahí lo dice su Biblia. Quiere decir esto, que el verdadero amor santo, sagrado, que produce el Espíritu Santo, en relación con la pregunta que hoy estuvimos meditando en la escuela, ese amor verdadero que produce el Espíritu Santo en el verdadero regenerado, beneficia grandemente al prójimo. No lo daña, porque todo lo soporta, todo lo tolera. 1 Corintios. Ahí sí ponga en práctica lo que dice verdaderamente Pablo allí. Y como dice su gente, ¿qué le ve de bonito a eso usted? En su carne, ¿qué le ve de bonito a ese pasaje? Impresionante. Impresionante. Es un modo elíptico. Es un modo elíptico decir, beneficia grandemente al prójimo. Concluyamos y oremos, hermanos. Podemos decir de modo concluyente hasta aquí. En otros términos, si Dios en todos sus mandamientos no se propone otra cosa que conducirnos a esta práctica, que otra palabra que abarca esto es la caridad. Nuestro deber es ser caritativos. Esta es la verdad, esta es la verdadera caridad bíblica. La caridad no es darle 100 pesos al que te pidió 100 pesos en la calle. Eso lo hacen los religiosos y todo el mundo. Esta es la verdadera caridad bíblica. Calvino dijo, el lector que no sea demasiado terco. Así comenzó Calvino. Lo leo literalmente el comentario de Calvino. El lector que no sea demasiado terco comprenderá fácilmente que San Pablo ha querido probar por cosas parecidas que el fin de toda la ley tiende a que mantengamos entre nosotros una mutua caridad, supliendo lo que él no ha dicho, que la obediencia hacia los magistrados es muy necesaria para alimentar la paz y sostener este amor fraternal y entre todos nosotros. Hermanos, si por la más grande o mínima falla
a juicio tuyo. Hablo en primera persona. Si por la más grande o pequeñita falla, a juicio tuyo, que cometió el Estado, o un hermano en tu iglesia, o tu prójimo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe, puedo seguir con el listado, contra ti, cualquiera de estos, contra ti, no pones en acción la enseñanza de toda esta palabra enseñada por Pablo, y lo que has hecho o haces al respecto es condenarlos, abandonarlos, criticarlos, apartarte de ellos, etc. Y has intentado acabarlos en alguna forma por ello, entonces, ¿con qué derecho, justificado en la Escritura, haces esto? ¿Eres tú mejor que ellos para que hagas esto? ¿Dónde quedó la comprensión bíblica de la gracia de Dios que dices entender al afirmar con certeza que has recibido de Dios su gracia y su misericordia? El Señor nos ayude, porque sin nosotros merecer su gracia, su misericordia y su amor, nos guarda, nos sustenta, nos provee, nos da vida, salud, todo lo necesario, y sobre todo está escrito nuestro nombre en el libro de la vida, y nunca lo borrará de allí, porque Él decidió amarte sin nosotros merecer. El Señor nos ayude para comprender esta verdad que el mundo hoy no entiende, y la pongamos por obra para glorificarle a Él y evidenciar ser lo que decimos ser. Amados, dijo Juan en su primera carta, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta es tu palabra, Señor. ¿Cuánto hemos fallado por ignorantes, por tercos, por carnales? Pero aún así, Señor, nos has guardado, nos has sustentado y nos has dado el perdón, Señor, inmerecido. Perdón te pedimos, Señor, porque hoy cada uno de nosotros, meditando en esta palabra, reconocemos que son muchas las veces que hemos faltado a esta verdad, Señor. Cuán inmundo seguimos siendo delante de ti. Gracias por Jesucristo, como lo escribió el apóstol. Pablo lo dijo: miserable de mí. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque en Él soy lo que no he podido ser. Perdón solamente, Señor. Quiera usted perdonar nuestras faltas, dígaselo al Señor. Y gracias por todo lo que tengo, porque sin merecerlo me lo has dado, Señor. Enséñame a perdonar como no lo he podido hacer. Dígaselo ahí. Dame fuerzas y enséñame a amar, porque no es fácil a causa de mi carne, Señor, en la cual aún me deleito. Ayúdame a doblegar mi carne, Señor, para amar como Cristo me lo ordena en su Evangelio. Para amar a mi iglesia, Señor, que tanto muchas veces tal vez he criticado. Y hoy comprendemos estas verdades, Señor. Señor, te pido para que los que somos aquí esposos pongamos en verdad esta palabra. Para los que aún son hijos, la pongan en práctica, Señor. Para los que son padres y tienen sus hijos, lo pongan en práctica. Para que la pongamos en práctica aquí entre nosotros, Señor, porque somos un solo cuerpo aquí, Señor.
Que el amor fluya de nosotros sinceramente de los unos por los otros. Que esta semana, Señor, oremos los unos por los otros. Llamemos al hermano que no hemos visto. Lo animemos, lo consolemos. Le mostremos nuestro amor, cómo nos ha hecho de falta. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que tú hayas sido glorificado a través de esta exposición, que tu nombre haya sido exaltado, Señor, y que el Evangelio de Cristo haya sido expuesto de manera verdadera como está en las Escrituras para su gloria, Señor. Siembra esta palabra en nosotros y te damos gracias. Gracias por todo lo que nos has dado y guardarnos hasta aquí. Y que en nosotros hoy surja un nuevo compromiso de ser verdaderos ciudadanos del reino y miembros saludables de este cuerpo para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén.